Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral. Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral. El objetivo es siempre el mismo: provocar escándalo social, dañar al gobierno y erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas. Hoy la prioridad es dejar en claro que este gobierno no se va a arrodillar frente a las mafias ni frente a lo peor de la política. Tenemos un principio innegociable: el que las hace, las paga. La filtración de nuevos audios que comprometen a Karina Milei en un entramado de cobro de comisiones por la compra de medicamentos para personas con discapacidad agrava todavía más la delicada situación que vive el gobierno de La Libertad Avanza. En los últimos días, la administración de Javier Milei ha vivido su peor crisis política, que, sumada a otros escándalos de corrupción que salieron a flote en los menos de 18 meses que llevan de gobierno, ha encendido las alarmas en pleno año electoral. Los últimos audios filtrados, que demuestran aún más la fragilidad del círculo de supuesta confianza que rodea a Karina Milei, vieron la luz del otro lado del Río de la Plata. Fueron publicados en Uruguay debido a que en Argentina un juez prohibió su difusión en medios y redes sociales, condicionado por una petición de la presidencia. El argumento del juez Alejandro Patricio Marianiello, quien enfrenta 9 denuncias por abuso de poder, acoso sexual y violencia de género, es que los audios fueron grabados en la Casa Rosada y constituyen un caso de espionaje ilegal y un intento de desestabilización electoral. En medio de este escándalo y fiel a su estilo estrambótico, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió a denunciar un complot del kirchnerismo, Nicolás Maduro, Vladimir Putin y la Asociación del Fútbol Argentino, tal cual. Un delirio que fue acompañado de una operación represiva con peticiones de allanamientos al canal de streaming argentino, que hizo mención pública de los audios. Y tanto al canal como a los domicilios de los periodistas los hicieron públicos. Las elecciones intermedias argentinas se acercan y en unos días serán los comicios en la provincia de Buenos Aires. A la crisis política causada por los audios hay que agregarle el hecho de que las medidas económicas que presume la administración de Milei están en la cuerda floja, con el dólar al alza, el riesgo país creciendo y un desplome total del consumo interno. Estamos a días de oír los soniditos de un helicóptero despegando desde el tejado de la Casa Rosada. Nos haremos esta pregunta quizá un tanto forzada hoy en La Base América Latina. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. ¿Cuántas noticias, cuántos acontecimientos nos trae tu país, Marco Teruggi, que es Argentina? ¿Qué pasó en los últimos días que hace tan solo... Bueno, la semana pasada hablamos de Karina Milei. ¿Qué país? Mi país. Aburrirse nunca. Como el meme, ¿no? ¿Estabas aburrido? No, ya no. Llegó Karina Milei, los audios, Patricia Bullrich, las teorías del complot internacional, pues Karina Milei es la persona más importante del mundo mundial de las galaxias, y la cosa está que arde a día de las elecciones, así que les vamos a contar la crisis en 4 sencillos pasos para entender qué le está pasando a Javier Milei. Estefanía, ¿qué dice la prensa sobre la persona más importante del mundo mundial de las galaxias, que es un ser humano de otra categoría, dijo Javier Milei de su hermana? Claro, bueno, ¿qué está haciendo ahora el gobierno de Milei con la prensa que decide hablar de Karina Milei? Creo que eso es importante. No vamos a hablar de Cubazuela, de Corea del Norte, vamos a hablar de Argentina, donde hoy se persigue periodistas por hablar de la hermana del presidente, Karina Milei, que para el gobierno de Milei no es menor, ¿no? La libertad de persecución de la profesión, ¿no? Avanza también. Y hoy también vamos a contar con el columnista político argentino y periodista Sebastián Lacunza. Vamos a arrancar, Juanma.
Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Javier Milei está contra las cuerdas y no sabe cómo reaccionar. Groggy, podríamos decir en el idioma del boxeo. Ni él ni su círculo más cercano sabe cómo moverse ante una crisis que crece día tras día y a medida que avanza deja al presidente cada vez más expuesto. Y no solo a él, sino a la pieza más importante del mandatario y de su estabilidad emocional, Karina Milei, alias el jefe, su hermana y sostén. Y Milei está en un rincón del ring, mareado y sin un buen consejo, un buen amigo en un momento clave, a día de las elecciones legislativas de la provincia más importante de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, que tendrá lugar este domingo y serán un gran termómetro social a 1 año y medio de haber empezado su mandato. Así que, si les parece, desmenucemos esta crisis que es política y ahora también económica y que de seguro, Ina, debes estar siguiendo con mucho, pero mucho detenimiento. Y no es para menos, es que ver a Milei y su hermana bailar sobre la cubierta del Titanic es por lo menos un espectáculo para no perderse, un espectáculo que cuesta caro socialmente, claro está, por el costo que tienen los jubilados, los sectores más humildes o las personas con discapacidad, sin ir más lejos. Es de hecho por ahí, con el tema de los fondos para la discapacidad, donde arrancó esta crisis que comenzamos a contar la semana pasada. Vean nuestro programa. Marco, si te parece, empecemos por ahí, por esa crisis, por si alguien se perdió el primer episodio de la saga del desmoronamiento, vamos a llamarlo así. ¿Qué saga la nuestra? Bueno, la crisis tiene 4 pasos que vamos a explicar para que tengan todos los datos necesarios y construir su propio diagnóstico de cuán grave es la situación de un gobierno que hace solo semanas se mostraba a prueba de balas. Empecemos por el paso 1, por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Estefanía, si podrías recordarnos qué fue lo que pasó. Sí, Spagnuolo, el que era abogado de Milei, lo había visitado 38 veces en la residencia presidencial y 48 en la Casa Rosada y le descubrieron audios donde explicaba cómo existía un sistema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí quedó al descubierto que las empresas que querían venderle medicamentos a la agencia debían pagar una coima o moche, como le decimos en México, de 8% total, del cual 3% iba directamente a las arcas de Karina Milei. O sea que se quedaba con parte del dinero destinado a las personas con discapacidad, a quienes además le recortaron el presupuesto. Imagino que vieron todos los memes que salieron a partir de esto, ¿no? Yo me divertí mucho. Una fiesta, una auténtica fiesta de memes como este que vemos en pantalla, uno entre tantos. Y no solo memes, porque la creatividad popular argentina se puso en marcha musicalmente también, como en el metro de Buenos Aires. ¡Salta Coimera! ¡Karina, salta Coimera! ¡Alta Coimera! ¡Karina, salta Coimera! ¡Alta Coimera! Karina, Salta Coimera. Alta Coimera. Karina Salta Coimera. Nuestra pequeña aportación a esta sabiduría popular. Bueno, volvamos a los 4 pasos de la crisis. Ya el escándalo de los audios de Spagnuolo pegó muy duro, como de hecho lo mostraron algunas encuestas, como la de Proyección Consultores de fin de agosto, que reveló que 53.2% de la población argentina califica la gestión de gobierno negativamente y dentro de ese grupo 35.6% lo hace de manera muy negativa. A eso se suma que 51.5% desconfía de su capacidad para gobernar, es un montón, y un 50.8% pone en duda su credibilidad. Y respecto a su honestidad, palabra olvidada en Argentina, solo un 35.1% confía en ella. Números a la baja a puertas de las elecciones. Bueno, vayamos con el paso 2 de la crisis de estos 4 pasos. Resulta que Milei, en pleno escándalo de los audios de Spagnuolo, decidió irse a hacer campaña a la provincia de Buenos Aires para apoyar a su candidato. Y ahí pasó que le arrojaron un brócoli. Milei y su comitiva tuvieron que escapar del acto. ¡Qué sociedad tan violenta! Che, seguro fueron los kirchneristas, peronistas, populistas y marxistas que responden a Cristina Fernández de Kirchner. Bien se sabe de la relación entre la izquierda y los brócolis. En fin, ahí pudo verse algo tan importante como el cambio de humor
humor social, por lo menos de una parte de la sociedad enojada. Y no sería para menos al enterarse que la propia hermana del presidente, a cargo del gabinete de la presidencia, estaría al frente de una estructura de corrupción montada en el robo a quienes tienen discapacidad. Sí, una estructura. Esa es la palabra clave, porque a Karina se le acusó, por ejemplo, de pedir dinero para quienes querían estar en las listas de su partido en la campaña del 2023, de cobrarle a quienes quisieran reunirse o sacarse una foto con el presidente, y se le señala de haberle abierto las puertas a los autores intelectuales de la estafa con la criptomoneda Libra. ¿Se acuerdan de esta criptoestafa, no? Pongo 3 ejemplos, pero hay más, como si todos los caminos de casualidad del dinero sucio condujeran a Karina, la pieza más importante para el presidente. Y Karina es justamente la única pieza insustituible para Milei, el fusible que no puede saltar. Todo puede caer a su alrededor menos su querida hermana Karina Milei. Y acá llegamos al tercer paso de la crisis. Recordemos, el primer paso fueron los audios de Españolo, el segundo paso el rechazo social en un acto de campaña, y el tercero fue la aparición de audios filtrados justamente ¿de quién? De Karina Milei. Imagino que esos audios decían algo muy comprometedor. Pues la verdad que no tanto, porque por ahora hubo frases sueltas como: no podemos entrar en la pelea entre nosotros tenemos que estar unidos. Pero son muy graves en sí por varias razones. Primero, porque quiere decir que la persona más importante dentro del gobierno fue grabada. Y claro, eso despertó la paranoia de Milei, que ya de por sí tiene una personalidad, digamos que muy inestable. Y segundo, porque solo se difundieron unos segundos o minutos de lo que sería mucho más de audio grabado de Karina Milei. Unos 50 minutos en total se está hablando. 50 minutos de grabación de la persona más importante para Milei y más señalada por corrupción, una bomba. Y el gobierno reaccionó desesperado y saltó sobre la bomba para que no explote. ¿Y qué hizo? Apeló al siempre tan sospechoso Poder Judicial argentino para que un juez de primera instancia prohíba que los audios sean difundidos por cualquier medio de comunicación. Y déjame agregar una cosita, porque siempre hay un poco más en esta Argentina en caída libre. Se descubrió que el juez, de nombre Alejandro Maranello, tiene, escuchen bien, 9 denuncias en su contra, 5 de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su propio juzgado y otras por uso indebido de recursos públicos. ¿Cómo dudar que un hombre así no es objetivo, imparcial, transparente, probo ante el caso de los audios de Karina? Bueno, y además de prohibir la difusión de los audios, que igual están comenzando a filtrarse ahora vía periodistas en Uruguay, el gobierno hizo 2 actos más en su afán desesperado de impedir que la bomba explote. Uno, claro, atacar a los periodistas. Y el gobierno pidió el allanamiento de 2 periodistas que difundieron los audios. Uno es Jorge Rial, ya les contaré más en mi sección. Y al final no era tan la libertad avanza, sino la censura avanza, además, obviamente, de la corrupción avanza. Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra particularmente nosotros, pero mucha gente más, que lo único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este gobierno. Creemos que esta es otra etapa, que este gobierno en menos de 2 años sistemáticamente ha hecho un plan que fue primero reprimir, cuando vieron que nadie apoyaba a los reprimidos, nadie los abrazaba a los jubilados, nadie velaba por los trabajadores del Garrahan, dijeron vamos por lo otro, que es meterle la mano en el bolsillo, a los discapacitados. Y vieron que también venía bien, porque nadie decía nada, hasta que apareció Mauro e Ibi Cángaro a destapar esto, y dijeron, vamos un poquito más a ver si pasa. Vamos a pedir que lo allanen, vamos a meternos con la libertad de expresión, y algún trasnochado el viernes creyó que me podía meter en cana, que fue el pedido de uno de los que estaban en esa reunión. Vamos a ver a Rial preso. La verdad no lo viví en mi vida. Hay que ir muy para atrás para recordar algo así. El viernes me apareció un Falcon estacionado en la puerta de mi casa. Escuchábamos al periodista Jorge Rial, que expuso el martes en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso. Lo del auto modelo Falcon en la puerta de su casa, a lo que se refiere, para quienes no conocen, el Falcon, Ford Falcon, era el auto emblema con el que la dictadura secuestraba a la gente en Argentina. Y hubo más. Además del pedido de allanamiento de periodistas, la inefable ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, armó una de sus teorías descabelladas que llevan hasta Moscú y Caracas. Claro, esa no la
veíamos venir para nada. Nada como involucrar una gran conspiración internacional de escuchas ilegales en medio de una crisis. Rusia, Venezuela, Corea del Norte, China, Irán, Cuba, Ho Chi Minh, el Che Guevara. Todos contra Karina y Javier Milei. Originalísimo. Claro, es más fácil denunciar una inexistente conspiración internacional, hacerse la víctima, que reconocer que alguien del riñón político del gobierno pudo haber simplemente puesto a grabar su celular en una reunión. Cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza, recurren a lo mismo de siempre. Pierden poder, inventan caos. Crean un clima de sospecha, de miedo, de incertidumbre. Operan desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros, sembrando desconfianza y odio. Esta vez llegaron más lejos que nunca. Espiar en la propia Casa Rosada y en el Congreso de la Nación. Esto es un ataque frontal a la República. Los audios difundidos lo confirman. 2 poderes del Estado habrían sido violados al mismo tiempo, una gravedad inédita en la democracia argentina, y nuestra denuncia lo deja en evidencia. Su método está claro: obtención clandestina de audios, reserva durante meses y difusión escalonada en episodios, exactamente como una extorsión política. Ay, Patricia, Pato, que tenés menos lealtad que Lenín Moreno. Ahora, hay algo que no cierra en todo esto, además de las acusaciones descabelladas. Si los audios son falsos, como dicen, entonces simplemente se los descarta y listo, ¿no? Ningún problema. Entonces, no se entiende. ¿Es una filtración de audios falsos que dicen la verdad? No cierra por ningún lado, la verdad, la explicación del gobierno con sus conspiraciones galácticas, pero por suerte algunos se los tomaron con mucho humor. Justicia dijo que no se difundan los audios de Karina Milei. ¿Yo qué opino? No, que lógicamente es una operación montada por Rusia, Venezuela, Xi Jinping, para un personaje tan trascendente como es Karina Milei, ¿no? Ellos y los peronistas, como siempre, que tienen la culpa de todo, que le han puesto micrófono a esta gente, ¿no? ¿Por qué sentís que Karina Milei es un personaje, como dijiste recién, tan trascendente? Y porque yo creo que el mundo sin ella sería distinto. Está en la geopolítica del mundo. La tienen en cuenta para cualquier tipo de cuestión. ¿En qué te basás para poder dar esa afirmación? Digo, que la tienen en cuenta geopolíticamente en distintas partes del mundo, ¿y como qué? En el tema repostería. En el tema repostería es un referente repostero importantísimo en el mundo entero, junto con Maru Botana, en fin, un montón de gente importante de la repostería. Y en lo que se refiere a los audios, te repito, es una operación montada por los países de Rusia, Norcorea, China, que bueno, quieren de alguna manera sacar el negocio de la pastelería. ¿Es que esto desestabiliza al gobierno? Yo creo que esto es un gobierno de orates y que lamentablemente estamos en manos de ellos. ¿Lo desestabiliza o no para vos? Yo creo que cuando nacieron ya estaban desestabilizados. Nacieron desestabilizados, coincido completamente. Entonces, recapitulemos la crisis de Milei. Paso 1, audios de Españolo con la revelación de la corrupción en la caja de discapacidad. Paso 2, Milei tuvo que huir de un acto de campaña. Paso 3, están desesperados por los audios filtrados de Karina, de los cuales solo sabemos una pequeñísima parte por ahora. ¿Y cuál es el paso 4, Marco? El dólar, que es la variable más importante para cualquier presidente en Argentina. Y el dólar está subiendo justamente a días de las elecciones en una situación donde la principal carta de campaña de Milei, además del ataque al kirchnerismo, es la macroeconomía, o sea, el dólar, la inflación, y afirmar que están justamente controlados. Bueno, resulta que no lo están, o el barco está haciendo agua y están viendo cómo sacar esa agua de manera desesperada. ¿Cómo es ese tema del dólar que sube en Argentina? Yo pregunto porque estoy en un país donde la moneda es estable y donde no estamos siempre con la psicosis de cuánto sube, cuánto baja, cuánto sube, cuánto baja. Psicosis es un término que aplica muy bien a este caso y hay un tema estructural en Argentina, la falta de dólares suficientes que hace que la moneda se devalúe, lo que se conoce como el cuello
cuello de botella de la economía argentina. Ante esa falta de dólares estructural, el gobierno de Milei hizo lo que hace todo gobierno neoliberal: tomar más deuda externa, 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y habilitar lo que se llama el blanqueo de dólares, o sea, que la gente que tiene dólares fuera del país los traigan sin tener que explicar de dónde vienen. Si están flojitos de papeles, bien, gracias. Bueno, esos dólares, que como verán no son de actividades productivas, ya no alcanzan porque se fugan y en consecuencia sube el precio del dólar. Y además, ¿quién va a invertir en un país con ese nivel de crisis? Y esa es la peor pesadilla de Milei: perder el control del dólar, en particular a puertas de las elecciones. Y en consecuencia parece dispuesto a quemar todos sus dogmas y vender los dólares acumulados en el Tesoro, liquidar reservas en resumidas cuentas con tal de mantener el dólar y lograr un resultado más favorable el próximo domingo y en las elecciones nacionales de medio término el 26 de octubre. Porque de ese resultado se desprende una correlación de fuerzas, en particular en el Congreso, donde Milei tiene minoría y en las últimas semanas perdió todo control. Peligroso, un presidente inestable emocional y políticamente que se siente acorralado, desnudo diría, porque estas semanas están evidenciando que lo de su pelea contra la corrupción era mentira y su propia hermana está hasta las manos, que lo de la casta también era mentira porque su riñón político está lleno de casta, que de lo de la libertad también era mentira porque persiguen a periodistas y ahora solo falta que se evidencie que su supuesta expertise en economía siempre fue un pote de humo. Pero claro, un presidente como Milei, acorralado, puede ser peligroso y no faltan voces que alertan que pueda intentar acciones desesperadas para presentarse en su nueva faceta de víctima, la única que le queda en medio de un barco que se está hundiendo. Gracias, Marco. Sin dudas estamos ante un gobierno a la intemperie, lo estamos viendo, un momento frágil, delicado, faltan 5 días, se nota mucho, y tenés la macro desordenada, las tasas volando, 12 derrotas consecutivas en el Congreso, estoy describiendo, el caso Españolo y pérdida de iniciativa política. Es un gobierno a la defensiva. Si hay que simplificarlo, yo diría, se perdió el control del mercado, hoy se intentó recuperar el control del Congreso y el control del relato. Entonces, ¿cuál es la decisión estratégica política del gobierno en las últimas, yo te diría, 48 horas? Cambiaron el rol. Hoy el rol es víctima. De hecho, la misma Patricia Bullrich dice ayer, estamos ante un momento de debilidad total. Vaya transformación la de Johnny Viale, un poquito más si está, no sé, en Crónica TV o en C5N, ¿no? El virus recorre la televisión argentina. Vamos arriba, Hugo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Ya les contábamos que del barco de Milei se habían bajado algunos periodistas, como el que acabamos de ver, porque sabían que había más audios del círculo de Milei, o así lo insinuaban. Pues a juzgar por las nuevas filtraciones que nos contaba Marco, queda bastante claro que sabían lo que venía y se bajaron antes, claro. Lo que no sabían, Ina, era cuál sería la reacción del gobierno de Milei. Hoy, en esta sección de Cuéntamelo todo y exagera, les voy a mostrar cómo quienes contaron todo son exageradamente perseguidos por la justicia de un país. ¿Te refieres a la justicia de China? ¿Quizás hablas de Colombia? No, de hecho hablo del país de la libertad, del país donde un hombre llegó a ser presidente. Ese hombre soñó algún día que la gente pudiera vender sus órganos si hacía falta. Me refiero a Argentina, porque resulta que los audios filtrados han puesto muy nervioso al gobierno de Milei y como no encuentran al topo, pues van directamente a quienes los están publicando. Inesperado. Así que de la creadora de Golpea a un jubilado y haz patria, dispárale a un fotógrafo, mándalo a coma y di que es kirchnerista. También la de los hinchas quieren dar un golpe de estado. Llegó denuncia a los periodistas que difundieron el audio de Karina Milei. Vamos a escucharlo de la mismísima ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, con el mismísimo Majul, que sí, hoy vamos a volver a hablar de él en esta sección. Eso no son periodistas, son operadores, vienen operando contra personas, vienen operando, no son periodistas. Periodistas son los que chequean la información, los que son serios, los que creen en la libertad de expresión. Y acá no estamos hablando de una opinión, porque en la opinión cada uno puede decir lo que quiera. Y hoy cada ciudadano en las redes o en los medios puede decir lo que quiera. Estamos hablando de un audio grabado en la Casa de Gobierno. Entonces, no estamos comprometiendo la opinión de los señores estos. Estamos hablando de una operación que tiene
denuncias previas de intromisión de agentes inorgánicos de otros países, porque el caso de Rusia negaron que fueran ellos, pero nosotros tenemos la operación que hay hoy de agentes rusos en la Argentina. Entiendo. Tenemos al gendarme Gallo secuestrado en Venezuela. Una ensalada. Bullrich aseguró que quienes filtraron los audios, los señores estos, no son periodistas, sino que buscan desestabilizar al gobierno. Y las pruebas, bueno, las que tiene ahí colgadas. Lo que hace esto más peligroso aún es que una ministra de Seguridad afirme que según ella las grabaciones fueron en la Casa Rosada sin ninguna prueba. ¿Qué sigue? ¿Que terminen como Julian Assange? Mira, lo dirás de broma, pero... De un poder del Estado. Es de una gravedad. Imagínese usted esto en la Casa Blanca. Imagíneselo en el Kremlin. ¿Qué pasaría? Porque parece que... Mamita mía, no lo quiero imaginar, Pato, déjalo ahí. Entonces Bullrich, a través de una denuncia penal firmada por su colaborador Fernando Soto, acusa a los periodistas de participar en una operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al gobierno, vinculándola a conspiraciones kirchneristas, rusas, venezuelanas y de la AFA sin pruebas, insistimos. Decíamos en otro programa que para Estados Unidos los líderes populares son todos narcos. Para Bullrich, todos los periodistas de oposición son espías venezolanos, rusos, de todo lo que haga falta. Y bueno, dinos, Estefanía, ¿quiénes son los periodistas señalados? Que ahí tenían bien grandes sus caras. Las fotos, claro. Y bueno, la denuncia es escandalosa porque incluye específicamente a Jorge Real y a Mauro Federico, a quienes les solicitaron allanamientos a sus domicilios, según anunciaron ellos, sus lugares de trabajo y medios de comunicación para secuestrar dispositivos electrónicos y rastrear el origen de estos supuestos audios. ¿Qué son estos? Franco Bindi es un abogado vinculado con los servicios informales de inteligencia, esposo de Marcela Pagano, que es una diputada libertaria que llegó al espacio de Javier Milei. Jorge Real, periodista muy conocido, está hoy en un canal de streaming en Carnaval, junto con Mauro Federico y con Pablo Tobillino, muy conocido fundamentalmente por los cordobeses, por los hinchas de Talleres. Pablo Jiménez es propietario del portal Data Clave, que también trabaja junto con Mauro Federico y ha tenido que ver con la difusión de estos audios. Ojo a los grafismos, 5 caras y una bandera que a mí me suena mucho. Bueno, ¿cómo respondieron estos periodistas? Bueno, el más agraviado ha sido, como les decía, Jorge Real, y vamos a escuchar su respuesta. Es algo importante lo que dice. Adelante con las imágenes, Juanma. Rusia, está Putin. Digo, en una locura, ¿qué es esta locura? Miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich. Pocos países se atrevieron a atropellar la libertad de prensa. Pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamiento a medios de prensa y a periodistas. Repito, nosotros no pedimos coima. Nosotros no tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados, porque para hacer eso, además de coimero, tenés que ser un hijo de puta. Y obviamente que nosotros estamos enfrentándonos al poder del Estado, que se demostró con lo que firmó el juez, que ahora te vamos a contar. Compara el periodismo con narcos y con terroristas. ¿Qué vas a hacer, Arieto? ¿Nos vas a torturar? ¿Vas a secuestrar a un familiar nuestro? ¿No vas a hacer el submarino seco? El viernes a la puerta de mi casa se estacionó un Falcon, muchacho. Un Falcon. Cuando digo un Falcon, ustedes saben de qué hablo. Hablo de un auto que tiene que ver con la peor mierda de la historia argentina. Con un elemento de tortura. Este Falcon así estaba con este señor en la puerta de casa. Así la persecución, Marco, pero seguro tú recuerdas que esto no es la primera vez que pasa en Argentina, ¿no? No, les cuento que entre el 16 y el 17 el periodista Luis Majul, que veíamos antes con Patricia Bullrich, divulgó extensamente conversaciones privadas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que había sido secretario general de la presidencia y ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Majul transmitió estos audios en su programa La Cornisa en América TV, justificando esto como un servicio al verdadero interés del público. Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Sí chequeé que fuera la voz, que fuera parte de una causa, y además lo conseguí horas antes de empezar la temporada de la red en ese momento, mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Reviso el material.
analizo como editor responsable cuál es el verdadero interés público y resuelvo en consecuencia. Qué comprometido el periodismo de Majul de hace unos años. Vaya, vaya. Sí recuerdo que Majul contó que recibió las grabaciones de forma cinematográfica mientras trotaba en Palermo de alguien que nunca volvió a ver y además nunca cuestionó tampoco la ética de difundir conversaciones privadas obtenidas ilegalmente. Y casualmente es el mismo periodista que ahora con los audios de Karina Milei se negó a transmitirlos diciendo: no quiero poner al aire algo que puede ensuciar a una persona. Como el nuestro, tiene que ver si está bien poner a consideración un audio como ese, que no es, que no tiene un delito aparentemente flagrante, se sabe, se entiende lo que quiero decir, José, ¿no? Y que viene de, qué sé yo, no sé, que puede ser una conversación una conversación privada como la que puedo tener yo con Maya o con vos, José. La magia de los archivos. El mismo material que era periodismo de investigación cuando afectaba a Kirchner se convierte en ensuciar a alguien cuando toca al gobierno que, casualidad, es aliado. Y si esto fuera una pelea, se llamaría Majul del pasado versus Majul del futuro. Y hubo diferencias en las respuestas a los audios. El kirchnerismo se limitó a denuncias legales al gobierno en turno y críticas políticas sin buscar censura judicial ni perseguir periodistas, ojo. En cambio, el gobierno de Milei está dispuesto a que paguen los que difunden la información, no quienes la filtraron en todo caso. Justos por pecadores, y con esto vino un fallo judicial que ya nos contaba Marco, sobre el que vamos a escuchar a la periodista hablar, María O'Donnell, y lo explica bastante bien. Pedido de censura previa que el gobierno hizo y que un juez que tiene 8 denuncias en distintas razones, 5 de ellas por abuso sexual, concede una medida de censura previa. Dice: no sé qué tienen los próximos audios que van a difundir, pero entiende, como dice el gobierno, que puede estar afectada la seguridad nacional, Karina Milei, y dice: yo no sé qué tienen, pero los prohíbo. Mientras tanto, que es justamente el valor que se preserva en democracias, con repúblicas e instituciones fuertes, dice, bueno, en todo caso, que primero se prioriza la libertad de prensa. Ajá, ¿y cómo informaron los medios argentinos sobre ese fallo? Clarín, polémico fallo que prohíbe difundir audios de Karina Milei. Polémico, ¿qué palabra usan los medios cuando quieren señalar algo, pero sin decir textualmente qué es? Pues polémico. Pero yo les traigo uno. ¿Qué tal que le pusieran autoritario en lugar de polémico? Queda mejor, ¿no? O sea, ¿qué opinan? Porque es imposible no preguntarse qué hay en estos audios que el gobierno está dispuesto a quemarse así con este fallo. No lo sabemos, pero parece que prefieren quedar como autoritarios que exponer a la hermana del presidente. Ojo a eso, ¿eh? Y el medio La Nación Más critica esta estrategia de comunicación. Más allá de los sobornos, de la crisis de gobierno, hay que criticar sobre todo la respuesta. Tipo, ayúdennos a ayudarles. Al gobierno diciendo esto, no solamente porque no hubo un control de parte de la inteligencia, sino porque suena un disparate. Es todo, es como que van dando distintos pasos donde hacen de la pérdida de credibilidad del gobierno, pérdida de credibilidad en los supuestos hechos de corrupción que estamos discutiendo y que hay que poner sobre la mesa, pérdida de credibilidad con el anuncio del secretario de Hacienda, Pablo Quirno. También, según algunos periodistas, la ministra de Seguridad antes bancaba la libertad de expresión. Escuchemos a Fantino. Ni allanar, ni prohibir que vos pongas audios. Y si Patricia Bullrich hace unos años, yo estaba en Animales Sueltos en esa época, y recuerdo cuando la mina bancaba, entre otras cosas, nos bancaba porque le estábamos también pasando mal. Entonces, no puede decir ahora que está a favor de que te allanen o allanen un medio. Es una locura. Bancaba la libertad de expresión, Patricia, en campaña. No se puede, Vivi, no se puede. Hay niveles que no se pueden desbloquear. Dale, Pato, si antes no te importara que publicáramos audios de Cristina, ¿qué pasó ahora? También el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo: si los audios fueran reales, estaríamos ante un hecho inédito en la historia argentina. Grabar a funcionarios dentro de la Casa Rosada, esto no es periodismo, es una maniobra de desestabilización. En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada y habla de que, faltan 10 días para la elección.
No es periodismo, pero señor, lo que hacían los periodistas que usted aplaudía era exactamente eso que ahora no les gusta. Los que insultaban, los que decían no se odia suficiente a los periodistas, los que difundieron videos falsos de la periodista Mengolini alterados con inteligencia artificial, ahora acusan de desestabilización, de difundir mentiras. Pero uno los escucha así y parece la voz de la razón, los más respetuosos de todo. Ahora resulta que son los defensores de la justicia, ¿quién lo hubiera dicho? El gobierno de Milei ha cruzado líneas rojas y suena bastante a una dictadura que Argentina conoce muy bien. Y lo que les resulta inédito, como dice Adorni, es la difusión de los audios. Y si hablamos de hechos inéditos, por primera vez en la democracia argentina, un gobierno logró censura judicial previa, prohibiendo la difusión de material periodístico. Esto pinta de cuerpo entero un gobierno que en lugar de hacerse responsable de sus acciones, responde con represión, como les decía al principio de esta sección. No suben las jubilaciones, palo. No les gusta la represión, palo. Informan sobre la corrupción, palo. Las órdenes de allanamientos que denuncian los periodistas son una escalada sin precedentes en la persecución al periodismo, a la profesión. Esto no lo hace un gobierno autoritario, supuestamente comunista, kirchnerista, coordinado con los servicios de inteligencia de Cubazuela del Norte. Lo hace el gobierno de la supuesta libertad. Vaya, vaya. Gracias, Estefanía. Ella es el jefe. No hay ser humano en el universo como Karina. Es todo, y sin ella nada de esto hubiera sido posible. Así que algunos imbéciles que cuando dicen yo lo voté a Javier, no a Karina, no entienden cómo funciona esto. Uh-huh. Sí. Sin Karina no habría ni la Libertad Avanza, ni hubiera habido diputación, ni presidencia, ni nada. O sea, de hecho lo que está haciendo ahora con crear el partido, también dijeron, no van a poder tener partido, ya tenemos partido. O sea, la verdad es que es un ser humano, es otra categoría. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña el columnista político y corresponsal argentino Sebastián Lacunza. Sebastián, muchísimas gracias por estar en La Base. Un gusto estar con ustedes. Sebastián, Argentina atraviesa varias crisis política ahora con los audios, crisis económica. ¿Qué consecuencias puede tener todas estas filtraciones que estamos repasando los últimos días de cara a las elecciones? Bueno, como seguramente saben, se trata de un caso de presunta corrupción que golpea al gobierno en la línea de flotación, establece un vínculo entre los sobornos y el presidente y su hermana bastante directo, que debe probarse y que encontró al gobierno totalmente ajeno al control de la agenda pública, ¿no? Que quizás esa fue una fortaleza histórica de Milei. Tuvo pericia para dominar los temas de la agenda, y en este caso aparece claramente fuera, digamos, reaccionando más que accionando. No saben qué es lo que se viene y han extremado los límites de lo que se puede hacer incluso en democracia, al condicionar a la prensa, conseguir una orden judicial de censura previa, lo cual es gravísimo. Bueno, esto se suma a un escenario económico, una economía que no está creciendo ya hace unos 4 o 5 meses, que vivió una recuperación después de la profunda recesión y caída del primer semestre de 2024, cuando había asumido Javier Milei. Entonces, que el tema adquirió notoriedad central en la discusión política es obvio. Que hay una realidad de los hogares, de las jubilaciones, del poder adquisitivo de los salarios, que hasta el momento había sido negativo en promedio, que había tenido algunos factores, algunos sectores que estaban ganando poder adquisitivo, otros perdiendo, y que en los últimos meses parece mucho más generalizado, como decimos en Argentina, la malaria. Bueno, todo esto es el precedente de una elección crucial, que es el domingo próximo en la provincia de Buenos Aires, cuyo resultado está abierto
porque la crisis del peronismo y del espacio de centro-izquierda fue muy severa después de aquel cierre del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en 2023. Sebastián, gusto en saludarte. ¿Qué opinas sobre la hipótesis que dijo Patricia Bullrich que tenía sobre estos audios, sobre un montaje kirchnerista, digamos sobre si esto había sido espías rusos y Venezuela? ¿Qué opinas de esto? Bueno, estamos hablando de una dirigente que estuvo en la principal línea de la política argentina prácticamente en lo que va del siglo y que tiene 4 o 5 décadas de trayectoria. No es nuevo este argumento, ya lo ha dicho durante el gobierno de Macri con diferentes episodios, con otros destinatarios. Es una dirigente de un discurso muy temerario, capaz de decir cualquier cosa sin aportar la más mínima prueba. No hay ningún indicio, ninguna señal, ninguna hilación racional que permita concluir lo que la ministra de Seguridad está diciendo, porque lo que está debajo de todo esto es que las filtraciones, de lo que sí hay, yo no diría pruebas, pero sí hay indicios fuertes, fuentes que lo dicen, reacciones, vínculos, surgen de la propia interna de las peleas de La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, que es un armado muy precario, que no tiene sustancia política, digamos, que ha convocado a muchos arribistas, ha convocado a sectores muy oscuros de Argentina y que deriva en estas escuchas por el marco en que se dan. Diría, hay muy pocas posibilidades de que no sea alguien propio del gobierno y que la difusión sea producto de una interna o directamente de personas que abandonaron el gobierno o fueron echadas y de alguna manera se están vengando. Sebastián, gracias por acompañarnos. Respecto a la economía, vimos la noticia de que el Tesoro va a intervenir para intentar contener el alza del dólar. ¿Ante qué situación económica estamos? Porque uno ve que están como manteniendo dentro de lo posible cierta estabilidad precaria de cara a las elecciones, pero también que esto difícilmente pueda sostenerse. ¿Pero es así? ¿Está haciendo agua el barco económico del gobierno? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, una de las promesas principales de Javier Milei, uno de los compromisos como candidato presidencial, estaba puesto en la inflación, ¿sí? Reducir una inflación que es crónica de la Argentina, que se había disparado en el último año del gobierno de los Fernández, de Alberto y de Cristina, entre otras cosas por la aparición de Milei y su promesa dolarizadora que desmenuzaba al peso, lo desintegraba, y también por errores graves de aquel gobierno. En el foco, en el objetivo de controlar la inflación, que es un valor muy importante para los argentinos, no nos olvidemos que Carlos Menem, el precedente ideológico más parecido a Milei, junto con Macri, pero digamos en el caso de Menem fue de mucho más largo aliento. Bueno, tuvo una década del gobierno y en buena medida esa década estuvo explicada por la estabilidad que trajo en términos de inflación. Entonces, Milei supeditó a ese objetivo, diría que todo, desde el crecimiento del país, la posibilidad de reforzar variables económicas elementales como las reservas, es esencial para la economía argentina tener un banco central con dólares. Esto quizás no suena tanto en otros países de América Latina, en Argentina es muy importante. Y eso no lo hizo. No, el Banco Central sigue en términos de reservas igual prácticamente que cuando asumió Milei, pese a todo el favor del mercado que tiene, y a eso se suma el último préstamo al FMI, que fueron 20.000 millones de dólares que negoció el ministro Caputo sobre el préstamo que había negociado Caputo cuando era ministro y funcionario con Macri, ¿no? Bueno, entonces describí anteriormente un agravamiento en los últimos meses del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, un deterioro del mercado laboral
Bueno, y variables que desde el punto de vista ortodoxo, desde el punto de vista laboral, no cierran. Es decir, Milei está afrontando críticas severas de parte de la ortodoxia económica, no solamente de economistas progresistas de izquierda, peronistas, etcétera, sino de parte de la ortodoxia económica. Entonces, bueno, ¿cuál es la expectativa del gobierno? ¿Cuál es el curso positivo que describe el gobierno? Bueno, ganar las elecciones, eliminar lo que el gobierno llama como riesgo Cuca, por kirchnerista, a quien compara con cucarachas, de ahí Cuca, que eso calme la volatilidad y que entre Argentina en una dinámica que pueda acceder a financiamiento en el mercado internacional, digamos. Eso es la ruta que traza el gobierno, que muchos dicen, incluso en su campo, que así como está, es imposible de continuar. Sebastián, una última por nuestra parte. Te queríamos preguntar sobre este círculo cercano a Milei, cómo está la cosa ahí, a esta élite que lo rodea, porque estamos viendo que hay periodistas que antes parecían incondicionales y confirmaban sus preguntas, ahora se están bajando, empiezan a criticarlo. ¿En qué lugar, por ejemplo, queda Santiago Caputo y esas cuestiones? Mira, es interesante lo que ocurrió con digamos, factores de poder económico muy importantes, porque obviamente que Milei en un primerísimo momento toda su cuestión de los perros y su violencia y su falta de sustancia generaba alguna distancia, ¿no? De parte del gran empresariado, del grupo Clarín, etcétera. Pero luego hubo una sociedad que dura, yo creo que dura todavía, y que tuvo también a los grandes medios, a los grandes grupos, Clarín, La Nación, América, con espacios de un oficialismo extremo. O sea, sé que ustedes tienen mucho conocimiento de América Latina, no fue tan habitual, no es tan habitual en países de América Latina, que en el prime time televisivo haya 3, no 1 ni 2, 3 y a veces 4 y a veces 5 canales de televisión, 3 de ellos de noticias, batalladores, ¿sí?, con el discurso oficialista. Ahora vos bien señalás que eso en el último mes aparecieron ruidos al respecto. Eso en cuanto a el marco de apoyo en el que se apoya Milei. Yo diría, eso no está terminado para nada, no es que le bajaron el pulgar, está en etapa de reevaluación, digamos, va a depender mucho del turno electoral. Y te diría, en cuanto al círculo más pequeño, el círculo político, la mesa chica, la mesa ínfima, porque la verdad que se conforma con muy pocas personas, bueno, ese es un temazo, porque la pobreza de la trayectoria política de ese círculo, ¿sí?, la pobreza intelectual, es inédita. Macri, Menem, De la Rúa, etcétera, por mencionar presidentes que han sido de centroderecha y de derecha, tuvieron una intelectualidad que los acompañó y una densidad política, salió mal, salió bien. Ahora estamos ante una gran incógnita, porque como hasta el momento Milei gozó, y yo diría goza, de un umbral de popularidad interesante, que lo hace por lo menos competitivo, si no líder en el espectro político, pero ahora está enfrentando dificultades severas, económicas y políticas, y de corrupción, judiciales, de imagen internacional, de su propia imagen en sectores populares que lo votaron. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es la capacidad de reacción? La capacidad de barajar y dar de nuevo, de crear un nuevo escenario. Un grupo tan pequeño, conformado por el presidente, su hermana, los peores Menem, digamos, un grupo de Menems arribistas, con muy pobre trayectoria política, no son Carlos Menem, Eduardo Menem, los viejos Menem, ¿no? Y bueno, mucho ex pro es el partido de Mauricio Macri,
pero un poco en retirada, en desbandada. Por lo cual, es todo un tema. Me da la sensación de que incluso en escenario positivo para el gobierno, de victoria, que no hay que descartarlo para nada, y hasta diría tiene una probabilidad interesante, ese conglomerado de decisión para el futuro del gobierno debería ser mejorado, debería adquirir otra complejidad. Sebastián, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un saludo desde Ciudad de México. Un abrazo. Y llegamos al final del programa. Recuerden que hay que suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube, activar la campanita para que les avise de cada emisión nueva. También pueden apoyar nuestro trabajo, ya saben, como haciéndose socias y socios de Canal Red con este QR que ven en pantalla. Solo hay que escanearlo. Y para los que nos preguntan si seguimos en Spotify, porque se ha perdido por ahí una lista de reproducción, pues aquí otro código QR que les lleva directamente a ella y nos vemos aquí mismo mañana.